Amén, hermanos, les saludo con la paz de Dios en esta tarde. Una vez más, para la gloria del Señor, estoy en esta serie titulada Mi Testimonio. Doy gracias a Dios por la vida, la fuerza y la salud. Doy gracias al Señor porque me ha concedido esta oportunidad una vez más de poder abrir mis ojos en este nuevo día, poder trabajar, poder ir allí a mi trabajo, a mi labor material y poder aún estar en casa del Señor en las oraciones donde puedo presentarme ante su altar y estar con Él en su presencia. Doy a Dios gracias por la vida, la fuerza, la salud, aunque está un poco deteriorada mi salud, pero bendito sea Dios de todas formas. En el culto del miércoles no me pude hacer presente, ya que estaba postrado en cama con fiebre y con una gripe tremenda, pero Dios ha tenido misericordia de mí, me ha dado fuerzas para levantarme de la cama y poder trabajar y poder venir a la oración. Doy gracias al Señor por tantas cosas que Él está haciendo. Gracias doy a Dios por poner en mi corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Alabado sea Dios, mi alma alaba a Cristo Jesús. En esta hora quería comenzar con esta serie, Mi Testimonio. Hablar del testimonio. Dice la palabra de Dios que no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído y visto. Así los discípulos del Señor lo hablaron delante de las gentes que le prohibían hablar de este tipo de cosas. Se le prohibía por los religiosos de no hablar, de que no debían decir y ni hacer. Pero el apóstol Pedro decía, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Yo en lo primordial, más bien en lo principal de lo mío, yo puedo decir exactamente lo mismo. No voy a poder callar la boca, no puedo guardar silencio ni dejar de atestiguar lo que he visto y he oído de mi Dios a lo largo del tiempo. Doy gracias al Señor por su misericordia bendita que ha tenido con mi alma, con mi vida, porque por sus misericordias yo no he sido consumido en el tiempo de mis rebeliones. En los días en los cuales yo estaba rebelde al Señor, el Señor no echó de ver mis pecados. El Señor no echó de ver mis fechorías. Él vio que en mí había un corazón quebrado, había un rostro cabizbajo, había un alma en necesidad, y Él por su misericordia dejó sus 99 ovejas y vino por mí. Me fue a buscar personalmente mi pastor, por eso mi pastor es Jehová, por eso mi pastor es Jesús. Él es el que me ha dado pastos suculentos, Él ha llevado mi alma a sus prados, y por eso tengo la palabra bendita en mi boca, por eso tengo el verdadero pasto en mí, porque el Señor Jehová es mi pastor y nada me ha faltado. Cuando hablo de que nada me ha faltado, me refiero a la palabra de Dios. No me ha faltado una interpretación, no me ha faltado el conocimiento, no me ha faltado sabiduría, no me ha faltado fortalezas y fe, confianza y esperanza en Dios. Hablo de todas las áreas espirituales. Cuando digo nada me faltará, no estoy hablando de lo material, hermanos, yo estoy hablando de lo espiritual. Nunca me ha hecho faltar nada al Señor espiritualmente, y aun cuando escaseó lo espiritual en mi vida, el Señor ha hecho de su espíritu en mí una memoria para que yo recordase
todas las obras que el Señor había hecho cuando yo estuve con Él, y me gozaba y me alegraba aún estando en los momentos de esclavitud allí en el mundo, esclavo del pecado, esclavo de la drogadicción, esclavo de los robos, esclavo del alcohol, esclavo de todo lo que era en el área de vicio y placeres del mundo. Allí estaba mi vida, hermanos, pero el Señor hacía misericordia y se cruzaba por mi camino una y otra vez y traía convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y yo, en un momento en el cual ya no aguantaba más, decidí volverme al Señor nuevamente, porque el Señor puso en mi corazón que me volviese y me volví. En una oportunidad me volví al Señor y comencé nuevamente a congregarme. En las iglesias en las que he participado, no hubo una iglesia en la cual yo no vi la persecución de hermanos y hermanas. Aún incluso siervos del Señor me persiguieron por causa del Señor mi Dios, porque mi vida se daba a la búsqueda al Señor plenamente, y comenzaba el Señor a tratar con mi vida de una forma especial, de una forma sorprendente, que yo mismo quedaba boquiabierta. Pero el Señor me permitía contemplar cosas espirituales. Aún antes de llegar a la iglesia, yo ya tenía conocimiento de un mundo espiritual, antes de llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Esto lo comentaré en algún otro audio de mi testimonio, pero estoy en esta serie, mi testimonio, y estoy hablando de los dones que he recibido de Dios mediante su gracia y su misericordia. Recuerdo que cuando llegué a la iglesia donde estaba, buscaba el rostro del Señor de una forma que Dios me había regalado. Estas cosas son de Dios, no son de los hombres, porque todo lo que nosotros podamos alcanzar es dado de Dios y no es de la carne. La carne es débil, la carne no puede hacer todas estas cosas. La carne no puede percibir las cosas espirituales. La carne no está capacitada para ir a esos lugares celestiales. Pero dice la palabra de Dios que el espíritu sí está dispuesto. Entonces el Señor despertó mi espíritu. El Señor despertó en mí este anhelo de poder invocar su santo nombre, de poder buscarlo por la noche, por la madrugada, de buscarlo de mañana y de mediodía y por la tarde. No había un horario específico en el cual el hermano Víctor se subiera al monte de la oración. No había una fecha, no había un día especial. Era todos los días y a cada momento quería estar en la presencia de Dios, porque el Señor había puesto esto en mí. Dice la palabra de Dios que el Señor nuestro Dios es el que pone en el corazón tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Al Señor le doy la gloria en todo lo que digo y en todo lo que he hecho y lo que hago y lo que haré, en el nombre de Jesús. Recuerdo que en una oportunidad me encontré tan miserable en la presencia de Dios. Miré hacia mis adentros y descubrí que en mi corazón había tantas maldades, había tanto mal en mi corazón que yo no podía ya resistirlo. Yo me sentía miserable, me sentía un hombre horrible ante Dios, me sentía el peor de los viles pecadores ante el Señor, y comenzó a venir una convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre el hermano Víctor. Tanto así que oré al Señor, fui hasta mi casa donde yo vivía, donde tenía mi hogar propio en aquel entonces. Vivía solo en una casa que tenía de material de unos 5 por 3,5, más o menos 5 o 6 metros, calculo, quizás un poco más, por 3,5 metros.
Allí vivía yo y en un momento dije, Señor, yo me voy a encerrar aquí en casa y de aquí no voy a salir. Yo quiero que tú cambies mi vida. Yo quiero ser otro hombre. Yo no quiero ser así como soy. Yo no quiero tener esto en mi corazón como lo tengo. Yo no quiero, Señor Jesús, salir ahora de tu presencia. Yo proclamo ayuno y oración a Dios. Yo me humillo ante el Señor Dios Todopoderoso y proclamo ayuno en la presencia del Señor. Y comenzó una búsqueda plena que pasó un día entero, 24 horas, y yo no salía de mi casa. Seguía de rodillas encerrado en mi habitación durante 24 horas y no salí. En ese ayuno decía 1 hora de oración, 1 hora de lectura de la palabra y 1 hora de alabanza y de adoración. Y en esa rotativa permanecía hasta que se me cerraban los ojos y las fuerzas del cuerpo me abandonaban y caía tendido a la cama de sueño. Al instante, por un momento, me despertaba y volvía otra vez a la rotación. Así estuve durante casi 4 días consecutivos, sin comer, solamente un ayuno parcial donde bebía extracto de frutas, el extracto de fruta mezclado con el agua para no deshidratarme, porque era un ayuno parcial, para que no se me secase la boca y pudiera conversar con Dios y no se deshidratase mi cuerpo sobremanera y me desvanezca y me desmaye. Pero allí en la presencia del Señor hablaba abiertamente a mi Señor, pero me encontré con una gran sorpresa que la contaré después de todo esto que compartiré. Voy a compartirles un estudio con referente a este don, al don que Dios ha mostrado y ha revelado y ha dado a mi vida. Les voy a hablar en este testimonio que Dios me dio acerca del don de diversos géneros de lengua. El Señor me ha bendecido con este don espiritual, diversos géneros de lengua. Y voy a darle lectura a este conocimiento que le imparto hoy para que usted pueda tomar su Biblia, para que usted pueda tomar conocimiento de las cosas espirituales mediante las escrituras del Señor. Tome su Biblia en mano, quizás tome nota, una lapicera, un papel, o simplemente los que no saben leer, escuche el audio atentamente y memorice lo que escucha. Yo le voy a dar lectura en el nombre de Jesucristo de Nazaret y dice de esta manera: el don de diversos géneros de lengua. Punto 1. Naturaleza del don y su propósito celestial. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 1, versículos 4, versículo 7. Solamente estos 3 textos voy a tomar y dice de esta manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 6. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Verso 7. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Bien, ahora veamos a profundidad acerca del don de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10. A otro el hacer milagro,
a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Este don es una manifestación del Espíritu Santo que otorga al creyente la capacidad de hablar idiomas o expresiones espirituales que no ha aprendido. Su propósito no es confundir, sino glorificar a Dios y edificar al cuerpo de Cristo. Y hablar simbólicamente. Las lenguas representan la unidad del Espíritu sobre la diversidad humana. Así como en Pentecostés cada nación oía en su propio idioma el mismo mensaje. Vamos a ver lo que pasó allí en Hechos capítulo 2, versículos 6 al 11. Y dice de esta manera, versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Verso 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Verso 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Si agrupamos esas regiones según los idiomas o pueblos conocidos en aquel tiempo, tenemos 15 zonas lingüísticas. Vamos a ver las zonas lingüísticas de una por una. Los partos, idioma parto, iraño, nororiental, ese es el idioma parto. El idioma número 2, medos, idioma medo, iraño, antiguo. Idioma número 3, elamita, que iguala a idioma elamita. Es lo mismo, elamitas, idioma elamita. 4, Mesopotamia, es el arameo y el acadio tardío. Ese es el idioma. El idioma número 5, Judea, arameo y hebreo. Idioma número 6, Capadocia, es el idioma griego o capadocio helenizado. El idioma número 7, Ponto, viene del griego póntico. El idioma 8, Asia Menor, dialectos griegos de Éfeso y alrededores. 9, lenguaje 9, Frigia, es el lenguaje frigio, es lo mismo. El lenguaje número 10, Panfilia, es un lenguaje griego, panfilio. El lenguaje número 11, Egipto, equivale a copto y griego. El lenguaje número 12 es Libia, Cirene, que es griego, cirenaico. Y el lenguaje número 13, romanos, y es judíos y prosélitos, latín. El lenguaje 14, cretenses, es griego cretense. Y el lenguaje número 15, árabe, árabe nabateo o arameo árabe. Significado simbólico. Este número no es casual,
el Espíritu Santo mostró que el Evangelio era para todas las naciones, sin distinción de idiomas o cultura. Lo que una vez se confundió en Babel. Génesis 11, versículos 7 al 9. Vamos a ver lo que pasó allí en Babel, la torre de Babel. Versículo 7 dice: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Verso 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Verso 9, por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Pero lo que fue confusión en aquel ayer, ahora se unifica en Jerusalén, dando Dios diferentes lenguas, pero un mismo mensaje de salvación en Cristo a los oyentes. Símbolo: Babel es igual a división por orgullo. Pentecostés es igual a unión por el Espíritu Santo. Vamos al punto número 2. ¿Cómo se recibe este don? Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El don no se obtiene por esfuerzo humano, sino por llenura del Espíritu Santo. Para recibirlo, el creyente debe arrepentirse sinceramente. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Busca una nueva vida de santidad, perseverar en oración constante. Tener fe en Dios concede sus dones a los que le piden con corazón puro. Libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Un ejemplo simbólico. Así como el rocío desciende sin ruido sobre la tierra sedienta, así también el Espíritu desciende suavemente sobre el corazón dispuesto. Vamos al punto número 3. Su función dentro de la iglesia. Primera de Corintios 14, versículo 4 y 5. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis. Aquí hay un verso abreviado, pero usted tendrá que leer en su casa el versículo 4 y 5 completamente, para no tener que hacer ocioso de usted y tenga todo servido en la mano. Usted tendrá que completar la lectura para saber de qué se trata, para que no se malacostumbre y tenga todo servido al alcance de su mano. Usted también debe esforzarse en su casa si quiere ser bendecido o bendecida de Dios. Tome su Biblia y siga la lectura en los versículos citados y Dios le va a bendecir. El don identifica o edifica al creyente personalmente cuando ora en el Espíritu, pero cuando hay interpretación edifica a toda la congregación, porque revela misterios espirituales. ¿De qué otra forma quedarían ocultos? Si no lo revela el Espíritu Santo, quedan ocultas esos misterios.
Hay muchos misterios escondidos detrás del telón, que solamente aquel que está en el Espíritu Santo se le será revelado y saldrán a luz todas las cosas ocultas. Dios dijo en su palabra en Jeremías 33:3, clama a mí. El clamor es una voz en cuello, el clamor es levantar la voz a Dios aunque quedemos difónicos. El clamor a Dios es un gemido del alma y del espíritu. El clamor a Dios es un grito, es una desesperación que se eleva en una oración. Cuando Dios dice, clama a mí y yo te responderé, eso quiere decir de que usted y yo debemos elevar nuestros ruegos y súplicas en lloro y en gemido delante de Dios, levantando nuestra voz de una forma hasta ser oídos en el tercer cielo, en el trono del Señor nuestro Dios. Entonces el Señor recién le va a enseñar las cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos. Recién allí el Señor revelará lo oculto, trayendo el Espíritu Santo sobre usted y toda la congregación, y revelará los misterios espirituales que están escondidos y muy ocultos. Entonces serán edificados los hermanos y las hermanas en Cristo Jesús. Una comparación simbólica voy a hacer. Es como una llama oculta que ilumina primero el alma del creyente y cuando se interpreta se convierte en antorcha que alumbra a muchos. Voy por el punto número 4, la relación con el Espíritu y la oración secreta. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu de Dios quien intercederá ante el Padre por usted y por mí. Por eso es necesario que en cada oración roguemos al Señor que envíe su Santo Espíritu y nos pueda guiar en la oración para que sea Él intercediendo por nosotros ante el Padre. Y nos dará una oración que jamás hemos entendido y comprendido, o quizás nunca hemos pensado que llegaríamos a hacerla algún día. Seremos sorprendidos por el Espíritu Santo cuando tengamos su ser en nosotros por medio de la búsqueda y las súplicas y los ruegos, y limpiar nuestro corazón y la mente y manteniendo nuestras ropas limpias de pecados inmundos. Entonces allí el Espíritu Santo vendrá sobre usted y sobre mí y nos llevaría a la presencia de Dios para hacer gemidos en el Espíritu al Señor nuestro Dios. Y nosotros quedaríamos boquiabierta diciendo, ¿cuándo en mi vida yo pensaría que oraría de esta manera? Nunca jamás pasó por mi mente, ni siquiera en sueños, de que oraría de esa manera. Pero será el Espíritu Santo quien hará aquello y no usted. Usted simplemente será instrumento del Espíritu Santo para interceder ante el Padre, tanto por su vida como por su familia y por la iglesia y por las gentes que necesitan. Así que es el Espíritu que está por nosotros con gemidos indecibles. Aquí se revela que las lenguas no siempre son entendibles, porque son una forma espiritual de comunicación directa entre el hombre y Dios. Eso es lo que pasa, por eso no se entienden las lenguas angelicales. Hay personas que quieren y pretenden entender los lenguajes del Espíritu Santo sin el don de interpretación de lenguas. Ignorando el don de la interpretación de lenguas, humanamente y carnalmente te clasifican de loco, te clasificarán de loca si tú hablas en lenguas angelicales, y ellos te escucharán y dirán que estás loca, dirán que tú estás loco.
de que lo que hablas es del diablo, de que lo que hablas es un invento, y dirán todo tipo de mentiras y de cosas que ni ellos entienden ni comprenden. Pues nosotros mismos los creyentes tampoco entendemos lo que hemos de hablar, pero el Espíritu es el que intercede por nosotros con esos gemidos. Los gemidos indecibles son las lenguas angelicales que brotan de nuestros labios para hablar con el Padre Celestial y pedir verdaderamente lo que conviene. Y el Padre Celestial, que conoce esas lenguas, sabe lo que el Espíritu le está pidiendo, lo envía a la tierra a través del mismo Espíritu Santo, y a través de los ángeles trae la bendición a la iglesia y trae la bendición a todo hombre y mujer que oró con gemidos delante de Dios en el nombre de Jesús. Este es un lenguaje de forma espiritual de comunicación directa entre el hombre y Dios. El Espíritu usa ese lenguaje celestial para expresar lo que la mente humana no puede traducir. Uso un simbolismo en este caso. El alma orando en lenguas es como un incienso invisible que sube al trono de Dios, llevando súplicas más profundas que las palabras. Voy al punto 5. ¿Por qué el mundo no entiende este lenguaje? Es una gran pregunta y la pregunta del millón, pero la respuesta está allí en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso usted comprenderá de que hay muchos hermanos, incluso en el nombre de Jesús y en la iglesia, que no pueden entender los dones espirituales y el don de lengua, y al ser hombres y mujeres carnales, dicen mal de los hermanos y le anuncian y le dicen: eso no existe. Eso es del diablo. El hablar en lenguas son lenguas satánicas que hablan y prohíben el hablar en lenguas. Hay iglesias aún metodistas, pentecostales, que son iglesias incluso bautistas, que prohíben el hablar en lengua porque dicen que eso es del diablo. Que el Señor tenga misericordia de estas personas, porque estos blasfeman contra el Espíritu Santo y no tendrán perdón ni en este siglo ni en el venidero, dice la palabra de Dios. Que Dios se apiade de todos aquellos que ignoran totalmente los dones espirituales y que se apresuran en su corazón a juzgar estas cosas celestiales, siendo hombres y mujeres carnales que no tienen derecho, arte ni parte ni mucho menos suerte en las cosas que son del Señor espiritualmente hablando. El mundo opera por lógica y razón, mientras que las lenguas operan por revelación y fe. Para que el hombre carnal, este don parece incoherente. Para el hombre carnal este don parece incoherente, pero para el creyente es un lenguaje secreto de adoración y comunicación o de comunión con su Creador. Vamos a hacer una analogía y dice así: así como un niño no entiende el código del soldado que transmite por radio en clave, el mundo no puede entender las señales del Espíritu en sus códigos divinos. Voy por el número 6. Allí de este estudio que estoy compartiendo, que me tocó hacerlo por la madrugada de este mismo día, que me despertó mi Señor y me puso a trabajar en ello. Así que en ello doy glorias a Dios por darme esta oportunidad. Punto 6. La actitud correcta para recibirlo y usarlo. Hechos capítulo 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban.
Leerá usted el versículo completo, pues yo lo tengo abreviado porque uso lo que voy a usar únicamente. El resto del texto lo continuará usted leyendo en sus casas. Para recibir y mantener este don se requiere humildad, no creerse más. Preste atención, hermana, preste atención, hermano. Yo he prestado atención en el socorro de Dios, pero también he prestado atención al exhorto de mi Dios sobre mí. Obediencia. Mire, hay que ser humilde primero, no creerse más espiritual que otros. Eso es la humildad. Obediencia. Usar el don conforme al orden de Dios. Estos son requisitos muy importantes sobre el hombre y sobre la mujer en Cristo Jesús, que deben ser identificados por el Espíritu Santo: humildad y obediencia. Primera de Corintios 14, 27 y 28 dice de esta manera: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno uno interprete. Uno debe estar interpretando lo que hablan. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Por eso aquel que habla en lengua o aquella que habla en lengua, en el momento de la alabanza, cuando está todo el bullaje alabando a Dios, usted puede levantar sus lenguas en alto, total nadie le escuchará. Solamente Dios sabrá que usted está hablando en lengua y comunicándose en el Espíritu con Él. Pero si el pueblo baja la voz y el volumen se baja y usted está hablando en lengua, vale que uno y alguien sea quien interprete esas lenguas para que sea edificada la iglesia a través de quien habla en esas lenguas angelicales. Pero si no hay intérprete, debe bajarle el volumen el que habla en el espíritu y en lengua, y debe hablar para sí mismo, para sí misma, en secreto con Dios, hablándole en lengua en pleno secreto, donde el hermano y la hermana no sabrán lo que usted está hablando y no tendrán idea ni de lo que dice, porque su voz está tan baja que ni ellos alcanzan a escuchar. Pero el omnisciente, que todo lo sabe, el omnipresente que está en todo lugar, él sí le escuchará y él sí le responderá a sus peticiones que hace en el Espíritu. Así que comunión, vamos a la comunión, buscar la presencia, no el espectáculo. Cada persona que busca a Dios y busca los dones no debe ser para ser espectáculo en la sociedad y en el pueblo y por donde anda, como hay muchos predicadores y predicadoras que quieren ser los protagonistas, que quieren ser vistos, que quieren que todos los adoren a ellos, que todos digan: ay, esta mujer, ay, aquel varón, cómo es usado por Dios. Y buscan hablar de ellos mismos siempre, pero no dan gloria a Dios y quiere que la gente los adore a ellos. Eso es vanagloria y eso es altivez de espíritu. Pero el Señor me ha ordenado a mí hablar de lo que Él me ha dado. Por eso he titulado esta serie Mi Testimonio. Tengo que dar testimonio de estas cosas, de lo contrario el Señor me va a pedir cuenta, porque me ha dado mucho y tengo que esparcir lo que me dio. Tengo que darlo y dar a conocer al pueblo del Señor lo que el Señor me ha dado, para incentivar al pueblo a que también busque la gracia del Señor y también recibirá los dones de Dios y en los ministerios. Por eso la comunión es buscar la presencia,
no el espectáculo. ¿Qué es lo que buscamos, hermanos? Solo Dios sabe lo que usted busca y Dios sabe lo que yo busco. Debemos esquivar el espectáculo. Nosotros no buscamos el espectáculo para que seamos vistos. Nosotros buscamos la presencia de Dios en nuestro secreto, en nuestras oraciones. Y Dios, que hace que te ve en el secreto, te recompensará en público, dice la palabra. Voy a tomar un ejemplo simbólico. El espíritu es como el viento que hincha las velas del barco. Si el corazón está alineado, el viento lo impulsa. Si hay orgullo o rebeldía, las velas se rasgarán. Voy por el punto 7, la analogía final, el lenguaje del cielo en la tierra. El don de lenguas es como un instrumento celestial tocado por manos humanas. El hombre pone a disposición, pero Dios sopla el aliento que produce la melodía. Cada palabra en lenguas es una nota en la sinfonía del Espíritu que solo el cielo entiende completamente. Vamos a Isaías capítulo 28, versículo 11 al 12. Dice de esta manera: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, y a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Qué es el reposo y qué es el refrigerio? ¿Qué es la lengua del tartamudo? Es cuando usted y yo hablamos una lengua y esa lengua se hace repetitiva en algún momento y quedamos como tartamudos hablando allí. Ese es el lenguaje espiritual que el Señor había prometido por medio de Isaías capítulo 28, versículo 11 al 12. Lo había dicho esta profecía ya, de qué forma iban a hablar los hombres cuando Jehová derramara su espíritu sobre las carnes. Estos hablarían en un lenguaje tartamudo, que comenzarían esas lenguas angelicales a ser oídas. Pero la gente, dice la Biblia aquí, que a través de ese espíritu vamos a sentir el reposo de Dios, el descanso de Dios, el refrigerio de Dios, pero la gente no ha querido oír. Ya estaba predicho en la palabra y la profecía de que la gente no iban a querer oír por más que le hablases en lenguas angelicales. Conclusión espiritual. El hablar en lengua no es locura, sino reposo para el alma y comunión divina. En la evidencia de que el cielo ha abierto una línea directa con el corazón del creyente. Esto lo formé esta parte de un estudio, aunque del don de lenguas, diversos géneros de lengua, no he formado el estudio a plenitud y a profundidad. Esto ha sido un estudio más o menos por encima para que usted vaya teniendo conocimiento de lo que significa el don de diversos géneros de lengua. Más adelante, con la ayuda del Señor, se van a poder generar estudios con respecto a los dones del Espíritu Santo y se va a hablar ampliamente para que usted comprenda a profundidad qué es lo que significan los dones del Espíritu Santo y cómo trabajan en la iglesia y en el hombre y en la mujer que lo poseen. Pero eso va a ser producto de algo más adelante. Ahora, hermanos, había quedado pendiente en aquel testimonio. Yo estaba en mi pieza
Y le dije, Señor, yo de aquí no me muevo, yo de aquí no voy a salir, Señor, hasta que tú hagas algo con mi vida. Y oré y estaba debilitado. Yo recuerdo que se debilitó mi cuerpo porque le faltaba el alimento. Si bien estaba hidratado, pero no tenía fuerza porque no había comida. No había comido durante casi 4 días y estaba encerrado y de allí no salía. Yo únicamente salía para hacer mis necesidades y volvía a entrar a mi casa y cerraba todo por dentro y no estaba absolutamente para nadie. Yo quería estar en la presencia de Dios rogando y suplicando al Rey Altísimo que tuviera misericordia de mí y cambiase mi vida para su gloria. Recuerdo que en el día tercero, en la noche, yo no daba más del cansancio físico. Recuerdo que fui a orar y me encomendé al Señor. Me acuerdo que en la noche yo me dormí, me encomendé la mente, el corazón, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo en las manos de Jesús y me eché a reposar un instante para cobrar ánimo y cobrar fuerzas físicas por un instante para poder continuar con aquel ayuno. Y en este ayuno, en ese sueño, yo tuve una revelación. El Señor vino a mí en un sueño. En un sueño vino a mí el Señor y comenzó a revelarme un sueño y yo soñaba que estaba en una campaña de Gigi Ávila. Aquel varón estaba en un púlpito hablando bajo el poder y la unción del Espíritu Santo y predicando a multitudes y yo estaba muy cerca del púlpito mirándolo hacia arriba. Yo estaba en la parte de abajo y mirándolo y asombrado de cómo Dios lo usaba y miraba y admiraba yo al varón en ese sueño y él me miró fijamente a los ojos y se despidió de la población, se bajó del púlpito y salió caminando y se montó en una moto. Aquella moto que él tenía era una moto de muy antiguo modelo, era una moto extraordinaria. Esa moto se parecía a las Harley Davidson, se parecía a esas motos porque era de mucha cilindrada, pero era un modelo muy antiguo. Tenía una marcha sorprendente. Aquel motor era un motor sorprendente. Tenía una potencia tremenda ese motor y era admirable el sonido que hacía ese motor cuando aceleraba. Gigi Ávila salió, se montó a esa moto y se corrió de entre la multitud y tomó un camino y yo salí corriendo atrás de él porque yo quería saber de él y escuchar de él y yo quería que él haga algo conmigo, pero él no, se me escapó y él se escapó y yo salí corriendo atrás de él y la moto iba a mucha velocidad por una calle de tierra, por una calle de piedra iba y habían unas curvas tremendas y yo salí corriendo detrás de Gigi Ávila y recuerdo que di un salto en el aire en este sueño. Mira, hermano, yo le voy a contar la verdad. Yo no voy a mentirle. Yo no puedo mentir porque si miento me convertiría en hijo del diablo porque él es mentiroso y padre de mentira. Yo le voy a hablar la verdad en el Espíritu Santo de lo que Dios me mostró para la gloria del Señor. Yo di un salto en ese sueño y me convertí en un águila joven. Era un águila con toda la fuerza. Era un águila joven, un águila real y yo volaba por los cielos atrás de Gigi Ávila, no dejando que se escapase de mí. Yo lo iba persiguiendo y él percibió mi aura, él percibió mi presencia y miró hacia arriba y aceleró más su moto queriendo escapar de mí para que yo no supiera a dónde él iba. Pero yo volaba más intensamente siguiéndolo de muy arriba y desde cerca lo iba siguiendo hasta que él llegó hasta un cuartel general donde parecía que ese cuartel general era todo de un ejército. Había todo un ejército poderoso en ese lugar y solamente podía entrar Gigi Ávila como autorizado del lugar, como si él fuese el que tenía autoridad máxima en ese lugar.
Recuerdo que al llegar él me miró y a propósito dejó el portón abierto detrás de él. Él entró y me miró, y cuando me miró yo bajé de los cielos, bajé hasta la tierra y salí corriendo porque ya no era un águila. Ahora me transformé en un hombre nuevamente y bajé corriendo porque traía mucha velocidad esa águila. Cuando baja hasta el suelo salí corriendo como hombre de la velocidad que traía y entré corriendo tras Gigi Ávila. Y por allá lo perdí de vista, y cuando miré todo ese cuartel general era como un gran cementerio todo blanco. Había multitudes de tumbas, había multitudes de casas por todos lados, todo blanco el suelo, y un galpón inmenso que no sabría dimensionarle cuánto medía de ancho y de largo. Pero aquel era un predio tan gigante que no puedo darle la medida, pues no pude ver en sueño la medida de ese galpón. Y perdí de vista a Gigi Ávila. De un momento miro hacia un lugar y lo veo que me estaba mirando, me estaba espiando y se mandó a propósito adentro de ese galpón. Y yo salí corriendo atrás de Gigi y me gano y entro a ese galpón, y ahí adentro me estaba esperando él y me dijo: ven, bienvenido, ven, te quiero mostrar algo, me dijo. Y cuando yo lo veo, me mostró y veo ataúdes, veo cajones de muertos por cantidades, por multitudes de cajón. Allí no había una cifra que yo le pueda decir. Allí había muchos cajones de muertos, ataúdes de muertos habían allí, habían de todos los tamaños que usted se pueda imaginar. Habían unos ataúdes grandes de una dimensión sobre espiritual, sobre grande. Aquello eran como cajones para gigantes. No sé de ancho cuánto mediría y de largo cuánto medirían aquellos cajones, pero le aseguro que habían cajones que parecían que tenían como una cuadra de largos y de grandes. Y ahí había multitudes y yo miraba y no había una vista donde yo podía terminar de contar cuántos cajones de muerto había. Y yo quedé asombrado y tenía miedo porque eran cajones de muerto aquellos. Y Gigi Ávila me vio y entendió lo que yo quería preguntar. Y él me dijo: hijo, ¿sabes? Estos son principados y potestades y gobernadores y huestes de maldad de las regiones celestes que el Señor me dio en victoria en las rodillas. Yo les he vencido en el nombre de Jesús en las rodillas. El Señor me dio la victoria sobre estos. Y yo quedé asombrado, hermano, porque Él me estaba diciendo eso y me estaba incentivando a que yo siga haciendo aquello. Pero me dijo una palabra, me dijo: detente, hijo, detente, suspende el ayuno, todavía no, estás muy apresurado, todavía no, falta un poco más adelante, seguirás, detente con este ayuno, me dijo Gigi Ávila en aquel sueño. Entonces me dijo: ven, y salimos de ese galpón inmenso y caminamos hasta una calle a forma de vereda o ruta o una calle como hay dentro de los cementerios. Y me dijo: ven, y me puse en el medio de la calle esa asfaltada y me dijo: ¿ves hacia allí a lo lejos? Sí, le digo: ¿qué ves? Me pregunta. Veo dos hermanas que están allí tomadas de las manos, hablando en lenguas e intercediendo. Y me dijo: Gigi, ve, acércate si puedes a ellas. Entonces yo salí en obediencia a lo que me dijo Gigi Ávila en el sueño y comencé a caminar hacia esas dos hermanas. Recuerdo que eran dos hermanas robustas de cuerpo, eran dos hermanas grandes, como de 1,70 m cada una, eran robustas, eran rellenas esas hermanas y hablaban en lenguas tomadas de la mano y ellas intercedían. Era
eran intercesoras fieles del Espíritu Santo a favor del ministerio de Gigi Ávila, y estaban hablando diversos géneros de lenguas y no paraban de hablar en lenguas, y estas mujeres hablaban en lengua y no cesaban, y yo, tratando de llegar hacia ellas, comencé a sentir una onda expansiva invisible de santidad. Yo sentía la santidad de Dios. A través de estas hermanas fluía la unción del Espíritu Santo en esas hermanas. Era una onda expansiva espiritual que no se veía, pero mi ser era impulsado hacia atrás. Cada ola, cada onda expansiva de unción que salían de esas hermanas me empujaba hacia atrás, me hacían que mis pies se echaran y resbalaran hacia atrás, como si me impulsara una fuerza espiritual hacia atrás y no me dejaban llegar. Yo recuerdo como si fuera ahora mismo que yo hacía todas mis fuerzas, yo puse todo y el todo de mí y le dije: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, decía yo, y hacía fuerza hacia adelante hasta que logré alcanzarme más o menos a llegar a ellas como a unos 3, 4 metros, 5 metros, Dios lo sabe. Entonces estas dos hermanas que estaban con los ojos cerrados, recibe una de ellas testimonio de que alguien se estaba acercando y que debía profetizarle y hacer algo por él. Y entonces aquella hermana, sin mirar, sin abrir sus ojos, dejó a la otra hermana hablando en lenguas sola, y la otra hermana no se detenía, seguía hablando en lenguas, y aquella mujer vino hablando en lenguas de mí. Y una presencia que traía aquella hermana, una unción del Espíritu Santo tremenda, vino hasta mí, me tomó de la mano, abrió sus ojos, me dijo: joven, tú tienes diversos géneros de lenguas, y me soltó la mano y se fue nuevamente hacia donde estaba aquella hermana sola hablando en lengua. Se tomó de la mano de ella y siguieron hablando en lenguas. Y yo desperté del sueño, yo desperté de ese sueño y oré a Dios y me incliné y comencé a hablar en diversos géneros de lengua. En esa habitación, y mi Señor me dijo: te he bendecido y te he galardonado porque me buscas, y yo soy premiador de los que me buscan. Pero ve y deja el ayuno, termina con este ayuno y yo voy a hacer con tu vida. Recuerdo que no tenía fuerzas en mi cuerpo, si bien mi espíritu estaba bendecido grandemente. Yo en mi espíritu sentía la fuerza como la de un búfalo, sentía como que si hubiera sido Sansón, pero mi cuerpo estaba completamente débil, totalmente sin fuerzas físicas. Entonces el Espíritu Santo puso en mí este anhelo de ir allí, a donde el pastor de la iglesia, Enrique Adif Delgado, un varón de Dios tremendo, un hombre de Dios de verdad, que estaba lleno del Espíritu de Dios en aquel momento. Y me acerqué y le digo: pastor, yo te ruego que tú ores por mí para que yo cobre fuerzas, porque me he quedado sin fuerzas. Estoy en un ayuno en el Señor y necesito cobrar fuerzas. Aquel pastor oró por mí, me impuso mano y me dijo: recibe fuerzas en el nombre de Jesús. Y automáticamente el Señor me fortaleció en el cuerpo con un vigor
vigor tremendo. Mi cuerpo andaba y subía y bajaba y no se cansaba. Y esto fue lo que el Señor hizo conmigo. Él me premió por buscarle. Él me premió porque yo no miré el hambre, yo no miré el cansancio ni el sueño, yo no miré lo que me sucedería al cuerpo. No, Él miró que yo no tuve miedo, que yo no me detuve a pesar de que había muchas cosas en mí que se me oponían, principalmente el cuerpo. Habían opresiones satánicas, allí había de todo, clase de oposiciones, pero el Señor me permitió y me dio la victoria en aquel lugar. Fue así como comencé a hablar en diversos géneros de lenguas. Prontamente, cuando Dios me dé el estudio para hablar de los dones del Espíritu Santo, voy a estar especificando para qué sirve el don de diversos géneros de lengua, en qué se utiliza y para qué y cómo. Todo eso lo estaré subiendo en aquel estudio en el día que el Señor, mi Dios, me lo dé. Por eso le voy a estar encargando sus oraciones a mi favor, para que cuando abra mi boca me sea otorgado de parte del Señor el predicar la palabra con denuedo, el enseñar con la ciencia y el conocimiento del Espíritu Santo mediante su unción, para que usted y otros hermanos en Cristo Jesús sean edificados para la gloria de Dios como iglesia del Señor. Y como lo digo siempre, aquel que vive y que reina para siempre, aquel que está sentado en el trono, a Jesús de Nazaret y al Padre eterno Jehová de los ejércitos, a Él sea toda gloria, honra y alabanza por siempre y para siempre. Amén. Padre mío, en el nombre de Jesús, he compartido el testimonio que tú me has dado a compartir. Ya lo he hecho, Padre mío, en obediencia a lo que me has dicho. Edifica tu pueblo, edifica y toca los corazones, toca las almas y el espíritu de mis hermanos y mis hermanas que han oído este mensaje y este testimonio para la gloria de Dios. Señor, yo te pido una bendición especial. Coloca en el corazón de mis hermanos y hermanas el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que ellos también anhelen los dones espirituales para trabajar para ti, Señor, y aún para aquellos que ya lo tienen, Señor, despiértale esos dones en el fuego de Dios. Si esos dones están apagados, enciéndelos para la gloria de Dios, para que lo trabajen en el nombre de Jesús en la iglesia y fuera de la iglesia, Señor, para la gloria de Dios. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y dejo este testimonio y este estudio bajo la cobertura del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.